¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Zona de Frontera, un programa del Movimiento de Liberación Nacional, Capital Federal. Hoy estamos con la presencia de un compañero, referente y amigo, Matías Perrone. ¿Cómo anda, Matías? Que sois amigo tanto tiempo. Muy bien. Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Gracias por invitarme al programa. Y Sí, era ¿no? falta. Llamaste, tuvimos, creo que como hicimos dos, tres charlas por teléfono, me parece. Me acuerdo de cuando empezó el programa, el primero, Claro, y ya bueno, bien. Vos fuiste el anfitrión de creo que del primer programa. el año pasado. Sí, el año pasado. Y después hablamos otro día más, me Sí, parece. y eso fue todo, creo. Y eso fue todo. Y bueno, y ahora nos honra con la presencia. Segunda temporada. Segunda temporada de Zona de Frontera. Claro, claro. Pero bueno, viste, nos pidió plata y dijimos, teníamos plata, dijimos, bueno, venite al piso que te pagamos, porque si no lo teníamos que llamar por teléfono. Hagamos la fama que la gente no sabe. Bueno, estamos de vuelta con coyuntura, siempre la misma cosa en Argentina. Ahora está el show de Milei en España, así que mucho de eso no hay nada nuevo para hablar. Y nosotros siempre vamos por lo importante, por lo estratégico, pero eso lleva trabajo y ese trabajo lo hacemos pasito a pasito y por todos lados, sumando semillita por semillita. Y por ejemplo, como habíamos dicho la semana pasada, este sábado hubo algo en San Martín, ¿no, Matías? Sí, sí. Tuvimos una actividad que salió muy bien, ahora voy a contar, pero en referencia a lo que estaba diciendo recién. En realidad no hablamos de la coyuntura, entendiendo que es un programa de una hora y el resto del tiempo, la gente, todo el tiempo, en cualquier otro medio, en cualquier otro programa de radio, prende y encuentra coyuntura. En realidad hay como una sobresaturación, una saturación de información que no es casualidad para mantener a la gente entretenida en cualquier cuestión coyuntural, accesoria, que hoy es el papelón en España, mañana va a ser otra cosa, pero hay 2, 3, 4, 5, 6 problemas permanentes, gobierne quien gobierne, porque también ahora, obviamente, estamos en el mismísimo infierno con Milei, pero lo empezó ahora este problema. Los elefantes vienen pasando por atrás hace un rato largo, ¿no? Y con Milei se pone en evidencia un montón de cuestiones sobre la falta de soberanía en el país, pero para dar un ejemplo nomás para la audiencia que esté escuchando. El radar que opera en Tierra del Fuego, que es inglés, no lo puso Milei, ni lo aprobó un gobernador de la Libertad Avanza. Lo aprobó un gobernador de el Frente de Todos o Unión por la Patria ahora, Sí, Gustavo Melella. el otro día, no sé si fue acá o no sé con quién hablé, que el Rigi, que todos se quejan de Rigi, Pichetto salió a decir que era el acuerdo que había hecho Cristina con Chevron de forma, digamos, secreta o que para que nadie se entere o que quede feo, que ahora Milei como que lo pone así arriba de la mesa, ¿no? Pero era más o menos lo mismo, era entregar todos los recursos de la Argentina a las multinacionales y ahora salen a decir como, oh, qué malo que es Milei, que entrega todo. Sí, hay un montón de puntos de contacto, por supuesto, que es incomparable desde el punto de vista que la cantidad de puestos de trabajo que se pierden, al ritmo que se van perdiendo, el desguace de las pocas empresas del Estado que quedan, es incomparable, sobre todo por el sufrimiento de la gente. Volviendo al punto anterior, hay una serie de acuerdos en lo que Milei muy acertadamente denuncia como la casta política. Una serie de acuerdos de gobernabilidad que gobierne quien gobierne no cambian. Y nosotros, desde el Movimiento de Liberación Nacional, denunciamos la existencia de una partidocracia demoliberal burguesa, es decir, lo nombramos como lo aprendimos de Perón, de nuestros viejos que nos enseñaron a Perón a través del trasvasamiento generacional. Y cuando lo decíamos hace 10, 15 años, no le causaba gracia a nadie de las personas que integran los circuitos oficiales de militancia.
Pero era una verdad evidente, tan evidente que fue, creo, la primera bandera que esgrimió Milei durante toda su campaña, la denuncia de una casta política que gobierna la Argentina. Y al contrario de lo que se suele ver como desde el sector embanderado en lo políticamente correcto, de que el pueblo está despolitizado, no le gusta la política, en realidad es justamente esta enorme mayoría del pueblo que ahora se volcó a favor de Milei en el balotaje, ¿no? Porque la verdad que a Milei en la primera vuelta lo votó un 30 y pico por ciento, pero cuando hubo que optar entre uno y otro, como siempre, desde que se instaura la institución del balotaje, antes se ganaba por mayoría en la primera vuelta, bueno, el pueblo dice, basta de Alberto Fernández, basta de este gobierno desastroso, Sí, basta de que venga lo que venga, total. Y así es que votan mayoritariamente a Milei, coincidiendo con una serie de denuncias que este demente hace, que en el diagnóstico tiene razón, que nos gobierna una casta política. Denuncia los planes sociales, denuncia la militancia rentada, enquistada en el Estado, una serie de cosas que, como decíamos antes, cuando nosotros, hace 20 años, empezamos con la denuncia de una partidocracia demoliberal burguesa que gobierna la Argentina, que tiene una serie de acuerdos estratégicos, como por ejemplo, no controlar el comercio exterior, no recuperar las empresas del Estado, que aumenten los planes sociales, gobierne quien gobierne. Macri los aumentó. Y Milei todavía no lo sacó, o sea... No, los planes sociales lo que estaba haciendo era la reestructuración del desarrollo social, la intermediación de las organizaciones sociales, pero Sí, la cantidad de estaba planes viendo sociales, a ver si no lo aumentaba, o sea, lo dejaba así igual o lo aumentaba poquito, pero nada de generar trabajo para empezar a eliminar todas esas cosas. y porque los planes sociales son una parte fundamental de la gobernabilidad en un país que no tiene como horizonte volver al pleno empleo, encarar un proceso de sustitución de importaciones para financiar la reindustrialización de nuestro país, recuperar las empresas estratégicas del Estado, que como cabecera de la cadena de valor generen las órdenes de compra para que todas las pymes, por ejemplo, ahí en San Martín, somos nosotros, vos conocés, que está lleno de pequeñas fábricas con las persianas cerradas o que ahora son un depósito con Sí, toda la San tornería, Martín, todas esas máquinas San juntando Martín era mugre. un partido Bueno, de todas estas fábrica. pymes, al no estar las empresas terminales que vuelcan, porque la multinacional jamás va a conducir la cadena de valor nacionalmente, sino que trae desde el exterior, por la División Internacional del Trabajo, todo ese valor agregado que importa son los puestos de trabajo que nos faltan acá. Eso no cambia, gobierna quien gobierna, porque no estamos hablando del régimen de Tierra del Fuego, de ensamble de partes, sino verdaderamente de un proceso de sustitución de importaciones masivo que vuelva a levantar las persianas de todas las millones de pymes argentinas y que le dé el trabajo a los pibes que hoy no tienen, no hoy por Milei, sino hace décadas no tienen y que los obliga a estar en la esclavitud de repartir en una motito, en una bici, la comida, ponerse una barbería entre 4 o 5 en la casa de la vieja. Call center, muchos No hay, jóvenes bueno, laburan en a call eso center. está condenada la juventud y por eso, volviendo a lo que te decía antes, muy sabiamente, la enorme mayoría del pueblo está refugiada en contra de la política. De esta política que existe después de Perón. Porque se preserva, ve lo que es la política, que es un asco, es la rosca, es la diferencia, por ejemplo, ahora que se habla de las feroces internas hacia adentro del peronismo. Decime vos cuáles son esas grandes diferencias políticas entre un sector y otro. No hay ninguna diferencia de proyecto político. Es la diferencia por la rosca y quién maneja las cajas, quién se queda con los recursos. Entonces, como no hay una discusión política, como no hay realmente una disputa política en el peronismo, y lo que hay es esta falsificación de dos supuestos sectores que hablan de que vamos a reorganizar, que van a reorganizar el peronismo, un sector, se podría sintetizar en un sector ortodoxo, doctrinario, y un sector heterodoxo, progresista. Entre esos dos polos, con todas sus variantes en el medio, hablan de la reorganización del peronismo. Ahora, ninguno, entre estos dos polos y todas sus variantes, habla de recuperar las empresas del Estado. Ninguno. Hablan del peronismo en serio. Es más, están en contra de recuperar las empresas del Estado.
con los argumentos más inverosímiles. Aparte, en este contexto en que ya no nos quedan empresas del Estado, digo, no, el peronismo no es estatista. ¿Y que es privatista? El peronismo. Porque Perón, cuando gobierna su primer y segundo gobierno, crea cuántas empresas del Estado, porque acá este no es un país como Brasil, como otros países que desarrollaron su industria a través de la burguesía del sector privado. Acá, desde San Martín, que si el Estado y el ejército no se ponen al frente de la industrialización, no pasa nada. No pasa nada. Siempre fue así. Fue así con Rosa, fue así con Irigoyen, con YPF, y volvió a ser así con Perón. Entonces, no se puede, otra vez, encima en el marco de esto de la reorganización del peronismo, que tiene una parte de mucho desbande, mucha frustración, gente que no quiere saber más nada, que pierde definitivamente las esperanzas, pero por otro lado también está pasando algo muy positivo, que en el marco de esto se dio la actividad del sábado que vos me preguntabas antes, que también hay muchas ganas de querer conocer de primera mano qué es lo que hizo Perón, qué es lo que dijo Perón, porque es notable el fracaso del supuesto peronismo de los últimos 20 años. Y otras que descubren ese peronismo pensando que el peronismo era eso, era un keynesianismo donde el Estado es regulador mediante impuestos, y cuando escuchan las sociedades y corporaciones del Estado, se dan cuenta que es por ahí, y no es no es el peronismo que le vinieron diciendo durante tantos años, donde era un regulador mediante impuestos y vivir de la soja y de la agricultura y todas esas cosas del modelo agroexportador que propone la derecha y los liberales y todos los mismos, siempre. Nadie propone un proyecto industrialista que es de donde se basó Perón, ¿no? Claro, fíjate que en realidad hay dirigentes de lo que se llama el campo nacional que siempre hablan de industrializar, porque la palabra industria no la pueden correr definitivamente de la tradición del peronismo. Pero cuando vos te pones a mirar más de cerca cómo es esa industrialización de la que hablan, tenés por un lado inversiones extranjeras directas, como por ejemplo explicaba con total claridad meridiana el Pichichi Scioli, que ahora ministro del actual gobierno, cuando era candidato en el 2015. Creo que lo militamos nosotros, o no. No, que me... ¿Cómo vas a recordar estas cosas? Bueno, todos tenemos su pasado. ¿Cómo lo quiero hacer? Estábamos aprendiendo. Como explicaba meridianamente Scioli, el ejemplo del kirchnerismo, que tenía por un lado las inversiones extranjeras, con Tierra del Fuego como el ejemplo, como la síntesis de cómo era ese proceso de industrialización. Las pymes abasteciendo a las multinacionales, no a las corporaciones estatales. ¿Durante el kirchnerismo decís? El modelo industrialista que proponen, ¿no? Ese es el modelo que proponemos nosotros, las pymes. Pero abasteciendo. Durante el kirchnerismo no fue así, que las pymes abastecían a las multinacionales. Una parte, por ejemplo, en cada industria hay porcentaje diferente. Una parte había negociaciones para que sean de producción local, la enorme mayoría de cada cadena de valor era importada. Por eso hablábamos de ensamblar el régimen de Tierra del Fuego con su régimen especial de Zona Franca. Se ensamblaban partes de electrónica. Sí, no también podemos poner ejemplo la automotriz y bueno, y demás. En el kirchnerismo se mantuvo el porcentaje de 70-30, 70 importado, 30 nacional. Y así en cada cadena de valor. Entonces, las pymes nacionales no es que durante el kirchnerismo abastecían a las multinacionales, porque sencillamente las multinacionales, por más que gobierne quien gobierne, jamás van a desarrollar la cadena de proveedores nacionalmente. Sí, o sea, ensamblan productos que vienen desde sus casas matrices. O sea, ellos, las multinacionales siempre van a traer los productos necesarios para el producto que sea que vendan en el mercado nuestro, según más les convenga en la División Internacional de Trabajo, sea de su casa matriz, que en general no es así, porque la casa matriz suele estar en países desarrollados, y donde desarrollan. En los países que cobran más barato los impuestos, que pagan menos salarios, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos que los chicos, los jóvenes, la gente que está asqueada de la política y de esta política,
en realidad conozca algo que se viene tapando debajo de los últimos 20 años de decadencia de la clase política, de la casta como la denuncia Milei, la partidocracia como la denuncia Perón. Y cuando vas a buscar a Perón, todo lo que hizo Perón también está oculto, como pasó ahora el 1 de mayo, que se cumplió medio siglo del modelo argentino con el proyecto nacional, que después lo vamos a ver más en profundidad. También todo eso permanece oculto debajo de toneladas de cualquier otra cosa, como por ejemplo en la década del 70, siempre se puso en esto de las políticas de memoria, se puso el eje más en la crónica policial de la violencia política de aquellos años, la historia individual de cada militante, más que en las causas, el proyecto político, qué hizo Perón en esos años, de qué se trató esos breves años de gobierno peronista. Y todo eso queda en el olvido. Y entonces, volviendo al punto anterior, muy sabiamente el pueblo y sobre todo los pibes se refugian de esta política que se conoció en estas últimas 2 décadas, porque es asquerosa, pero hay otra política, hay otros contenidos, hay una causa sagrada real que no se conoce y que necesitamos que los pibes la conozcan, y sobre todo, dentro de todo eso que acabo de nombrar, que es muy grande, la herramienta clave que son las empresas del Estado. Sin empresas del Estado, San Martín no liberaba el país. Sin empresa del Estado, Irigoyen en su época tendría que haber cedido a los yanquis en lugar de haber creado la primera estatal, la primera petrolera estatal del planeta antes que los soviéticos. Bueno, ni que hablar Perón en su primer y segundo gobierno. La empresa del Estado nosotros la necesitamos. Vamos a tomar por ejemplo el caso de YPF. No podés regular a las petroleras que operan en el país a través de resoluciones, dictámenes de la Secretaría de Comercio, el Estado regulador. Todo eso, el capital, se lo pasa por el bolsillo. Lo jurídico. La manera real de intervenir, de regular el mercado, es tener un actor estatal que obligue al resto de los actores privados. Por ejemplo, YPF fija el precio de la super, y el que quiere que vaya a cargar más caro a la Shell. Pero no podés poner la super 1.000 pesos más cara de lo que la pone YPF, porque no te compra nadie. Entonces y Shell puede ponerla más caro, un poquito más caro. Porque ¿quién está ahí regulándole de verdad en los hechos, en la práctica? El actor estatal YPF. Bueno, esa es la manera de realmente regular la economía. Tener un actor estatal en cada sector estratégico. En cada sector estratégico tenés que tener una empresa del Estado. No porque nos guste, porque seamos estatistas, porque no hay otra manera de acordar con el capital. No hay otra manera. El capital no estamos hablando de las pymes, ¿no? Estamos hablando... Sí, por supuesto. Es más o menos, podríamos decir también la oferta y demanda, ¿no? Si vos tenés una empresa estatal que pone el precio más barato, o el precio real, no digamos más barato porque sería el precio real de un producto, estás obligando a la multinacional a satisfacer su demanda, ¿no? Porque si vos pones una empresa YPF, pones la nafta, no sé, 1.000 pesos más barato, le van a comprar todo a YPF y él va a tener que bajar sí o sí, porque si no se va a cagar de hambre. Entonces, vos le das la oferta a la gente para que empiece la demanda, por ejemplo, con el combustible, ¿no? Haces que toda la gente vaya a comprar YPF y después se regularice el mercado, haciendo que la Shell baje de vuelta. Entonces la gente después va a poder ir a comprar tanto YPF como a la Shell, que va a salir quizás un poco más caro, pero no 1.000 pesos más caro la nafta. Sí, otro ejemplo muy sensible, que es por ejemplo la telefonía móvil y el acceso a internet que estamos usando en este momento. Bueno, sí, Si también. toda la infraestructura es estatal, es decir, fue una inversión del Estado, ¿no? ARSAT, el satélite que nos da el acceso a internet, todo el tendido eléctrico, si toda esa infraestructura fue una inversión del Estado, algo que pagó el pueblo argentino, ¿qué nos impide tener una empresa de comunicaciones estatal que fije una tarifa plana para el acceso a internet para todos los argentinos? Que en su momento estuvo el proyecto, creo que era libre.ar, salió en época de Debido, el kirchnerismo, como una amenaza porque quedó en la nada.
Pero ese era el camino correcto. Porque fíjate que ahora, por supuesto, Movistar, están aumentando todos los meses, pero siempre, en todos los gobiernos, en todas las coyunturas, se habla siempre de lo mismo, los aumentos de, bueno, lo mismo en las prepagas, lo mismo en todos los sectores, pero por citar ejemplos concretos, esa es la manera. Vos tenés que tener, en este caso se llamaba, ya que te habían puesto nombre y todo, usemos ese ejemplo, Libre.ar, una empresa estatal de telecomunicaciones otorgando el servicio, que fije un precio base para el acceso a Internet, para la telefonía móvil, y el que quiere pagar la telefonía móvil más cara de Movistar de personal, que la pague. Pero un personal de Movistar, claro, no lo pueden poner 1000% más caro de lo que... Porque nadie lo va a contratar, se van a ir todos al estatal. Entonces, Y además le das una opción a la gente de conseguir algo más barato. Si vos no tenés plata para pagarlo, tenés una opción más barata. En el caso de las telecomunicaciones, todas tienen más o menos el mismo precio. Bueno, en todos los casos, ¿no? Todas tienen más o menos el mismo precio. Si vos no tenés plata para hacerte socio de una o contratar un servicio, tampoco vas a contratar de los otros. Bueno, esto que decís es muy importante, que todas tienen el mismo precio, como una muestra evidente de que en realidad no compiten en esto Claro. de la competencia libre mercado, sino que se cartelizan en una cámara de comercio las empresas del mismo rubro. Y en esa misma concepción de la integración horizontal entre las empresas, vos tenés la integración vertical, que es de la cadena de valor, desde el origen de la materia prima hasta el producto terminado. Cuando una empresa controla toda la cadena de valor, se habla de integración vertical. Cuando las empresas se asocian, empresas que supuestamente deberían competir, para fijar esas condiciones y precios, se habla de integración horizontal. En esa misma concepción, el general Perón, en los 70, en el año 1973 específicamente, se sanciona la ley de corporaciones de empresas nacionales, para poder asociarse horizontalmente entre las empresas públicas y poder competir de igual a igual contra las multinacionales que operaban localmente. Nos hicieron una señal, no sé si vamos a... Sí, bueno, quedó claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los modelos, ¿no? Los modelos que tenemos actualmente, que los disfrazan de competitivos, los disfrazan de nacionales, los disfrazan de protección del mercado interno, y claramente es, bueno, llevando a lo que dijiste recién, una asociación entre multinacionales que no manejan el mercado, no manejan los precios, no manejan el consumo, no manejan absolutamente todo. Y con lo que es lo que se necesita, que son las sociedades y corporaciones del Estado, que es el peronismo verdadero, que viene de las 20 verdades, y etcétera, 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 que parece que los que llamados peronistas parece que no lo conocen. Es increíble que hasta los ortodoxos estén en contra. Claro. Pero ¿qué hizo Perón? Queremos volver a recrear esto. Así que, bueno, creo que estuvo excelente la comparación y esperemos que haya quedado claro. Igual ahora vamos a seguir con estas explicaciones. Pero para hacer una pausa vamos al temita y relajamos un poquito y volvemos en un ratito. Volvemos acá a Zona de Fronteras. Y vamos primero, antes de seguir con este tema que estábamos hablando, que es sumamente importante para entender la política actual, ¿no? De qué se trata todas estas discusiones que vemos y que nadie habla tampoco de estas cosas. Pero primero voy a saludar a toda la gente que lo está saludando. Creo que son como, no sé, 4, millones de personas que nos están saludando. Primero el Movimiento Revolucionario Tercera Posición, que siempre nos bancan, así que saludos a los compañeros que siempre nos bancan, los de Tercera Posición, gracias compañeros. Conspiraciones Radio, bueno, esta lo está saludando siempre y los tiene que pasar el link para que lo escuchemos. Conspiraciones Radio Amadeus. Vamos, Radio Amadeus, carajo. Bueno, Marcela Role, qué grandes Matías Perrone, genio total, todo, bueno, alto invitado trajimos, Lo quieren todo a Matías, Mauro Martín también saluda, Leonardo Daniel Vargas, Luciano Carbone, Miguel Márquez, Antonel Herrera, el Manuel Arese, bueno, Leonardo Daniel Vargas, impresionante. Muchas gracias a todos, la verdad que es una caricia al alma, Bueno, ahora
ya que hablamos más o menos para entrar en tema, ¿no? De lo que se trata sociedad de corporaciones y eh, lo que es realmente el peronismo o lo que se tendrían que entender por realmente por el peronismo. Y como vos dijiste que se cumplieron 50 años 50 años del modelo argentino para el proyecto nacional. para el proyecto nacional peronista, y ese era el tema que para que Matías lo habíamos invitado, vamos a empezar a hablar de lo que nos compete. Dale. Sí, Así que, primero, a darle átomos, Matías Perrone. no, quería retomar brevemente, porque tenemos un operador, estamos en la casa de estos compañeros, que me señalaba recién en el entremés, que el peronismo no es estatista y debatíamos un poquito sobre eso. Entonces yo quería volver 2 segundos para aclarar un poco más sobre ese tema que me parece importantísimo, importantísimo. El peronismo no es ni estatista ni privatista, no es ni capitalista ni comunista, es una tercera posición. Y no se pretende, como nos señalaba el compañero Ariel. de la agrupación de los dueños de casa, de Ariel, no es que todo sea del Estado, por supuesto, la proporción es 70-30, 70, nos estamos refiriendo al porcentaje de los puestos de trabajo y la industria desarrollada en el sector privado, en las pymes, pero para hacer eso, las multinacionales no lo van a hacer jamás. Y esto que señalaba el compañero, crear las condiciones para, bueno, eso de crear las condiciones para que lo haga el sector privado es justamente tener en cada cadena de valor la empresa terminal estatal que sí le dé las órdenes de compra a ese sector privado nacional, las pymes, para que justamente sea el sector privado el que brinde la mayor parte de los puestos de trabajo y genere la mayor parte del valor agregado. Entonces, primero que nada quería agregar eso, no es que nosotros somos estatistas, queremos estatizarlo todo, somos para nada. Lo mencionaba en el contexto de que si se está hablando en esta coyuntura, en este momento, de desbande generalizado de la dirigencia por el fracaso patente de las elecciones del año pasado y sobre todo por lo mal que se vive después de tantos supuestos gobiernos peronistas, hay un interés que se vuelve a despertar por conocer qué es lo que hizo Perón para que la Argentina sea tan grande y para que al día de hoy siga habiendo tanta gente que lo recuerda, que lo ama, que tiene en sus casas las imágenes de Perón, de Evita, de Isabel, de bueno, ¿qué hizo Perón tan bien? ¿Cómo lo hizo? Y conocerlo de primera mano. Y en ese sentido, recuperando un poco la historia de las empresas del Estado, cómo nos llevaron al pleno empleo, cómo hicieron grande la Argentina, cómo Perón hizo todo lo que hizo, y un poco la síntesis de esto es el aporte que el 1 de mayo de 1974, en la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, Perón pronuncia un discurso que luego se edita y se hace libro, se llama El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, no modelo argentino peronista para el proyecto peronista, sino un modelo que incluya a todos los argentinos. Ahí es, en ese mismo marco, Perón cambia la sexta verdad de las 20 verdades de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. En plena conciencia de que se estaba por morir, se muere 2 meses después, que tenía que actuar rapidísimo, de la oscuridad que se venía sobre el país, un líder del tamaño de Perón que hablaba con todos los líderes importantes internacionales, tenía plena conciencia de lo que estaba pasando geopolíticamente y de los peligros que se cernían sobre la Argentina. Entonces, en el medio de ese contexto político tan violento y convulsionado, Perón, en realidad, antes de asumir, de activar su campaña electoral, la propuesta de Perón para unir a los argentinos, que él ganó con el 60% de los votos, con más del 60% de los votos. No le faltaba autoridad para hablar en nombre de la mayoría de los argentinos, pero Perón iba por la unidad total de los argentinos y le propone a la Unión Cívica Radical, que en ese momento, de hecho en esas elecciones saca alrededor del 20%, entonces estamos hablando del 80% del electorado. Le propone a la Unión Cívica Radical a Balbín, que era su dirigente más importante, en el abrazo de Perón Balbín, que sea su candidato a vice, en una verdadera fórmula de unidad nacional. Entonces ahí vos sintetizás la totalidad absoluta de los argentinos.
En el 20% restante habían 20 partidos políticos, no había las dos identidades políticas fuertes. El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical representaban en ese momento el 80% del electorado argentino. Por supuesto, esto no ocurrió, se opusieron el sector ultragorila de la Unión Cívica Radical, liderado fundamentalmente por Alfonsín. Los que no entendían nada o los que estaban dispuestos a romper todo, ¿no? Los que no querían la unión nacional. Padre de la democracia, y te relató. Se oponen. Por eso hay que entender al modelo argentino para el proyecto nacional como el último intento de Perón para unir a los argentinos en un modelo, en un horizonte común, que sea capaz de trascender primero las identidades partidarias, las identidades políticas de cada uno, no importa qué tradición política, por cuál tradición política vos tenés preferencia, sino hay algunas cuestiones sobre las cuales todos los argentinos tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y no se discuten más. ¿Vanilla mercante, sí o no? ¿Sistema ferroviario que integre toda la Argentina, sí o no? Hay cuestiones que hay que saldarlas y avanzar de una vez hacia un destino común que englobe a la mayoría de los argentinos. Y eso es, si uno, de hecho cualquiera actualmente, puede entrar a Google, poner modelo argentino para el proyecto nacional, acceder a lo que Perón plantea ahí, donde hay un rol para cada actor político importante de la vida nacional. Uno son las empresas del Estado, para los que quieran negar que Perón no crea empresas del Estado, no se vale de la herramienta estratégica que son las empresas del Estado para volver al pleno empleo. Y a través de este aporte que Perón dice en ese mismo discurso, que este es su aporte, pero que él invita a todos a traer algo, a traer cada uno, cada sector su aporte para que los argentinos puedan de una vez por todas sintetizar en un modelo permanente que trascienda cada época y cada coyuntura, ponerse de acuerdo en un proyecto de país, de nación, de una nación inconclusa como es la nuestra, y que no nos pase, bueno, lo que viene pasando en las últimas 5 décadas. Es llamativo que se haya cumplido 50 años, medio siglo, y ni el Partido Justicialista, no se haya en un país como el que el peronismo se lo estudia en todo el mundo, al general Perón se lo estudia en todo el mundo. En este país, que es donde tuvimos la fortuna de tenerlo, bueno, no se hagan al cumplirse medio siglo, primero una difusión masiva de qué es el modelo argentino para el proyecto nacional, no se lo esté estudiando, no se le enseña a la militancia de qué se trata, qué se propone, de qué se habla ahí. Sí. Ni siquiera del lado peronista, ¿no? Por supuesto, bueno, claro, me estoy refiriendo del lado peronista, porque Milei y todo. No, pero podemos hablar, bueno, ellos pueden hablar mal del peronismo, pueden decir que esto no sirve, pero del lado peronista tampoco. Eso es increíble. Hasta se dice que tampoco sirve. Hasta te llegan a decir que no sirve, ¿no? ¿Peronista o pejotista? Ahí mete chicana el operador. No, tiene razón. El pejotista, dice el compañero. Sí, no, yo digo peronista porque así se nombran los dirigentes que gobiernan desde la caída y desde la muerte de Perón. Pero creo que se entiende a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y entonces en ese marco, en este contexto que se cumplen los 50 años, lo que estamos haciendo desde el Movimiento de Liberación Nacional junto a agrupaciones que fundamentalmente, más allá de si asumen peronistas o no, se asumen nacionales. Ponen el interés de lo nacional por encima de todo. Porque tenemos compañeros nacionalistas peronistas, pero también tenemos compañeros que son nacionalistas y no son peronistas. Pero ponen por encima de todo la patria. Entonces, con cualquiera porque inclusive hay dirigentes de lo que recién Ariel comentaba, pejotistas del campo nacional, que si bien nosotros no acordamos para nada en su línea política con la que se han conducido en las últimas décadas, hay mucha gente valiosa en el campo nacional. No es que cuando un gobierno de liberación nacional asuma, se va a valer de toda gente nueva que jamás ha tenido nada que ver con la política en estas últimas décadas. Sin ir más lejos, nosotros queremos no dejar de mencionar a alguien a quien le agradecemos mucho, que es el diputado Eduardo Tonioli del Partido Justicialista de Santa Fe, diputado nacional Eduardo Tonioli, que a través de su persona hemos presentado el año pasado el proyecto para constituir un IAPI del siglo XXI. Recién el año pasado,
recién el año pasado, desde que se disuelve el IAPI, no hubo hasta el año 2023, siendo que hubo tantos gobiernos que supuestamente se consideran peronistas o serían pejotistas, como dice el compañero, nadie que proponga volver a tener un IAPI. Entonces, por un lado decimos qué sorpresa, por otro lado lo decimos porque nos indigna, pero no es ninguna sorpresa. La verdad que la línea política que conduce a la Argentina desde la muerte de Perón no es el justicialismo, no es la doctrina nacional. Hay una alternancia, esto lo hablamos varias veces en el programa, entre el sector que ahora representa a Milei, pero antes Macri, y el sector que en el gobierno anterior representaba a Alberto Fernández, en los gobiernos anteriores Néstor y Cristina Kirchner, en los gobiernos anteriores se puede pasar por el prepaso, el menemismo, pero hay un péndulo permanente entre la línea keynesiana inglesa y la línea norteamericana del consenso de Washington del neoliberalismo. En eso pendula, ese péndulo noratlántico, porque está del Ecuador para arriba, está en el norte del planeta, a los dos lados del Atlántico. Entonces se pendula entre Londres y Estados Unidos. Londres, Estados Unidos, desde la muerte de Perón. Lo que necesitamos es que la militancia nacional de base, los pibes que aborrecen de esta política nefasta, que la gente común y corriente que coincide, la política es una basura y se refugia en su vida personal, en proyectos individuales, proyectos familiares, conozcan que si este país alguna vez fue un gran país y todavía quedan algunos vestigios, cuando nosotros hablamos de Elma, de esas viejas glorias de nuestro país, nos falta la señora o el señor que dice, sí, mi papá trabajaba en Elma, mi papá era de General Mosconi de los pueblos de YPF, petróleo, porque todavía quedan algunos recuerdos, algunas viejas glorias. Entonces, si eso alguna vez existió, es porque se hizo de determinada manera que por suerte está escrita, por suerte hay testimonio, por suerte todavía hay viejos que dan testimonio de esto. A esos viejos los necesitamos dando testimonio de lo que hizo Perón, y a los pibes y a la gente de las generaciones intermedias, 40 años, que se dedican a esto, yendo a buscar a los más jovencitos de todos, que no es verdad que están en la boludez total, que no les importa nada, que la música de ahora es una poronga porque los pibes están en cualquiera. Eso es porque no hay nadie haciendo de polea de transmisión entre aquella vieja gloria que tuvimos y las generaciones futuras. Porque ¿qué es lo que se ofrece? Kirchnerismo, precio cuidado, estas cosas que no han servido para nada, nos han llevado a este desastre. Por eso la gente no votó a favor de Milei, del libre mercado, nada que ver. La gente está harta de lo mal que se vive, y votó en contra, un poco en defensa propia, un poco diciendo que sea lo que Dios quiera, un poco sabiendo o intuyendo que tal vez podía ser terrible votar a Milei, pero decía, basta de Alberto Fernández, basta. Hicieron tan mal las cosas que el hartazgo no tenía vuelta atrás. Entonces a esos pibes tenemos que ir a buscar, a los pibes jovencitos, 16, 17, 18 años, son ellos los que tienen que conocer lo que Perón plantea en el modelo argentino para el proyecto nacional, que no sé si me fui por las ramas y terminé explicando qué era el modelo argentino, pero ese acuerdo de los puntos centrales, de que los actores principales, el ejército, la iglesia, la educación, las empresas del Estado, el sector privado, un rol para cada uno, y después, porque por un lado está la independencia, el capítulo de la independencia económica, cómo garantizar la independencia económica, y por otro lado está la democracia social que propone Perón, cómo le damos carnadura, porque no es esta democracia liberal representativa con la cual se iba a construir la comunidad organizada, sino a través de las organizaciones libres del pueblo, que en representación de aquel sector que intentan representar, son las que le iban a dar vida, las que tengan parte en las empresas del Estado, las que tienen que ser protagonistas de esta democracia social que Perón explica en el modelo argentino. Entonces, explicando un poco esto, en coincidencia con muchos compañeros, algunos que inclusive vienen en desbande, huyendo sanamente de lo que fue el kirchnerismo, la década ganada, con una honestidad intelectual que no sé, incuestionable, pero nosotros sabemos, venimos de ahí también. La verdad que si algo tuvo ese proceso fue despertar
las ganas de involucrarse políticamente. Y entonces, con total respeto por todos esos compañeros, es que convocamos a todos, a los que se involucraron, a los que no se involucraron, los más jovencitos, en este momento tan trascendental de la Argentina, por todo lo que está pasando a nivel internacional, por todas las amenazas que se cierran sobre el país. Hablábamos antes del radar inglés, hablamos de que, no lo mencionamos, pero hay que mencionarlo, la década que viene vence el Tratado Antártico, y en ese contexto la militarización imparable del Atlántico Sur por parte de los ingleses, ahora Rusia diciendo el descubrimiento de la Antártida. Bueno, no hay tiempo que perder antes del desguace de la Argentina. Y tuvimos en San Andrés, nosotros nos dedicamos, nosotros me refiero al grupo con el que yo suelo compartir más tiempo, es en Zona Norte, en Provincia de Buenos Aires, San Martín, Vicente López, 3 de febrero, y corriendo por Panamericana hacia Exaltación de la Cruz, para allá. Estamos organizando estos plenarios sobre el modelo argentino para el proyecto nacional. No importa con quién se referencia uno. Ahora, por ejemplo, este sábado tenemos con los compañeros de Principios y Valores. No importa, ellos se referencian con Moreno, nosotros con Martina Yerbe. Eso no importa para nada. Lo único que importa es que nos pongamos todos de acuerdo, los nacionales, en estos 4 o 5 puntos: marina mercante, sistema ferroviario, pleno empleo a través de la sustitución de importaciones, para el cual necesitamos el IAPI, que estábamos hablando antes, que es el ente del Estado. Vos tenés los brazos que materializan el comercio exterior, que son la marina mercante y el FODIN, y la reserva de carga, que se hacen cargo de manejar el comercio exterior a través del flete marítimo, pero después necesitas el ente del Estado que se encargue de tener poder de negociación de los contratos del comercio exterior. Y eso es el IAPI. Entonces, en estos 5 puntos básicos nos tenemos que poner de acuerdo, la militancia nacional, para el próximo gobierno de liberación nacional. Porque tenemos que impedir esta nueva falsificación del peronismo que está en marcha a través de estos 2 polos que estábamos hablando antes, que van a decir, por supuesto, después de que Milei arrase todo, con tal de que haya un par de políticas de precio cuidado, de un procrear de renovado y no sé qué, y antes que nada, y como veníamos. Pero no, tenemos que evitar esa falsificación, porque esta vez lo que está en peligro es la integridad territorial de la patria. Entonces, esta vez los peligros son mucho mayores que a principios del siglo, después de la implosión del 2001. No solamente el hartazgo absoluto por la clase política, sino la integridad territorial de la patria. Entonces, eso es lo más sagrado que todos tenemos que salir a proteger urgente. Sí, es increíble lo que lograron, porque también se habla de peronismo y ya la gente tiene asco, y lo difícil que es tratar de plantear, ¿no?, que el peronismo es otra cosa. Por eso ni siquiera hace falta hablar de peronismo. Vos, argentino, ¿estás a favor de la marina mercante, sí o no? Vos, argentino, ¿estás a favor del sistema ferroviario, sí o no? De que la identidad política es secundaria. Que nosotros manejemos nuestros recursos naturales, que nosotros manejemos nuestro flete marítimo. Es increíble la cantidad de gente autopercibida peronista que está enojado con el votante de Milei. Es una estupidez. Son argentinos. Nosotros tenemos que salir al encuentro de todos los argentinos y a preguntar estos puntos básicos. ¿A favor de la industria de la marina mercante, sí o no? ¿A favor del sistema ferroviario, sí o no? Hablar de las cosas, claro. Como decía Perón, hablar mucho de las ideas, poco de las cosas, nada de las personas. Pero son cosas básicas que no se han aprendido en estos años. Entonces, por eso también recomendar 3 textos básicos de Perón: la comunidad organizada, conducción política y modelo argentino para el proyecto nacional. Hay mucho más, por supuesto, pero para nivelar para arriba y empezar por lo básico de Perón. Todos los nacionales tenemos que conocer, los que somos peronistas, esto hablándole a la militancia, pero de cara al argentino, el planteo no tiene que ser peronismo sí, peronismo no. O poner el eje en conservadurismo no, progresismo sí. ¿Estás a favor del matrimonio igualitario, de la iglesia? No se puede poner el eje ahí, menos en este pueblo que es profundamente creyente. Vamos a seguir perdiendo eternamente las elecciones. El eje es liberación o independencia, hay que volverlo a posar sobre su eje histórico. Para eso estamos en esta vida. Sí, las realidades que realmente cambien la vida de los argentinos, ¿no? Porque discusiones progre como la que planteás de cuestiones de género, cuestiones que no le cambian verdaderamente la realidad de la Argentina. Porque uno, por ejemplo, lo de género, ¿no?, puede percibirse como quiera, pero si está sin trabajo, si no tiene casa, si no puede mantener a su familia, no importa lo que seas. ¿De qué le va a servir?
mientras vos no puedas tener una vida medianamente digna o digna, ¿no? Claro que ahí lo que importa es la inversión de los términos. Vos no podés invertir los términos en el sentido de, en vez de resolver los problemas de las mayorías, hacer foco en las cuestiones de las minorías. Porque cada vez que vos te enfocás en la demanda más grande que tiene el pueblo argentino, que es el acceso al trabajo digno, y resolver los problemas de las mayorías, también estás integrando a las minorías. Perfecto. En los sectores que falte minoritarios se tiene que avanzar en las políticas focalizadas. No es que estamos en contra de tener cuestiones sectoriales, focalizadas, minoritarias, sino en la falsificación de invertir los términos y poner a debatir falsas dicotomías entre los propios. Es una locura, pero esto por invertir los términos, el orden correcto es de la mayoría a la minoría. Claro, claro. Bueno, gracias Matías Perrone. Ya nos queda casi nada de tiempo. Interesante. ¿Querés decir, recién dijiste que íbamos a estar con Moreno? No, Moreno no. Bueno, con compañeros de principios y valores. Compañeros de principios de valores en estos debates que estamos impulsando para hablar justamente de estas cosas. Sí, esto es este sábado en Vicente López. Para los que estén interesados, ahora podemos mandar al chat el flyer de la actividad. Esto está pasando en un montón de organizaciones por abajo, más allá de lo que quieran sus referentes, sus dirigentes a nivel nacional. La militancia nacional está hecho un hervidero y está buscando reunir las lanzas de los nacionales para, en un próximo turno de gobierno, estos 5 o 6 ejes ir todos juntos. Entonces nosotros de eso es lo que estamos trabajando, lo que estamos buscando. Y lo otro que quería decir a modo de cierre tiene que ver con la fe, porque se ha impuesto en esto que Martina Yerbe nombra tanto como la dictadura del ateo, en el sentido de que queda mal hablar de que uno tiene fe, de que uno es cristiano. Bueno, nosotros no es que reivindicamos la política en términos confesionales, religiosos, de ir a misa, pero sí no podemos ocultar, no debemos ocultar, y mucho menos en esta época de total oscuridad, que nosotros estamos impulsando una doctrina que es profundamente cristiana y humanista. Eso no lo podemos ocultar y no debemos ocultarlo porque la fe es fundacional de este proyecto de liberación nacional y no lo vamos a lograr sin fe. Entonces, eso es lo último que quería decir a modo de cierre, que también tenemos que recuperar la parte espiritual de nuestro proyecto político, porque sin eso es imposible la victoria, es imposible vencer. Bueno, Mati, muchísimas gracias por venir, hermoso todo, salió bárbaro. Saludamos a un par de compañeros más que nos saludamos, como Juan Domingo, mira, justamente, saludos Juan Domingo, muchas gracias por saludar. Rodrigo Márquez, Eva, también saluda. Slayerizado, saludos, difícil de pronunciar, pero te saludo igual. Qué raro el metal haciéndose presente siempre en estos programas, Sergio Casablancas, muchas gracias por el saludo. Y bueno, nos estamos viendo el martes que viene con un nuevo programa de Zona de Fronteras y un nuevo programa del Movimiento de Liberación Nacional para seguir hablando de estas cosas tan importantes. Gracias, Ariel, gracias, Nelson. Muchas gracias.